No se presiona, por favor. Estoy haciendo mis cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Hola, buenas noches, sí, desde Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Mucho gusto. Bien, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Richard Zapana. Yo estaba a través del grupo compartiéndoles información a todas las personas interesadas acerca de lo que es el tema de la certificación, algunos detalles adicionales sobre los diplomados que brindamos. Y en estos momentos voy a hacer una breve presentación para poder dar inicio a la primera sesión. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a iniciar.
Por favor, les pido a todos que puedan mantener sus micrófonos en silencio y de esta forma puedan estar atentos a todas las recomendaciones y a esta breve presentación. Muchas gracias. Algunos ya nos conocen. Nosotros actualmente pertenecemos, a lo que es un instituto educativo con más de 2 años de experiencia, brindando lo que es la formación integral a través de nuestros diplomados y sobre todo también a través de nuestros profesionales dentro de lo que es el rubro educativo y psicológico. Estas son nuestras redes oficiales. A todas las personas que tal vez realizaron lo que es su registro, fueron a través de lo que es la página oficial en lo que es Accedu, Conocimiento Constante. Esa es la página oficial, así que por favor, si aún no le han dado like o no le han dado a seguir, por favor los invito a que puedan suscribirse. Ya actualmente con más de 28,000 seguidores. Aquí estoy presentando brevemente los diplomados que tenemos vigentes, con las fechas de inicio y sobre todo si alguno de ustedes tiene algún interés de por medio por estos diplomados, con mucho gusto yo voy a estar atento para poder ayudarlos. Contamos con más de 12 diplomados. Aquí brevemente les estoy mencionando 4 de ellos, lo que es estimulación temprana, lo que es trastorno del espectro autista y terapia cognitiva conductual. Y el día de hoy tenemos lo que es una clase modelo en referencia a estrategias de intervención en niños con TDAH. ¿Sí? Excelente. Aquí voy a brindar lo que es un testimonio de una clausura de un grupo de alumnas que fue en el año 23. Para mí ha sido una experiencia muy particular, porque todo lo que yo he recibido lo he podido plasmar al día siguiente. Y una de las cosas que yo podría reconocer y también agradecer es que muchas veces la profesora se ha pasado por más tiempo absorbiendo cada una de las preguntas. Yo agradecía a la institución y a la profesora también, que le agradezco muchísimo por todas las lecciones, por toda la casuística que se ha podido manejar. Muchísimas gracias. Para mí, el estar en este curso ha sido, podría decir, una aventura, porque me encanta mucho entender acerca de la conducta de las personas. Gracias a nuestra estimada profesora Ana Naya, me encantó mucho los temas que tomaron, desde la personalidad que iniciaron, de cómo evaluar el pensamiento distorsionado, y les agradezco a ustedes, a la estimada profesora Ana, me han ayudado a conocer cosas que tampoco no conocía mucho. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y conocerlas. Gracias. Accedu, conocimiento constante. Bien, perfecto. Es un testimonio de nuestros alumnos, de los grupos que finalizamos. Para mí ha sido Y de esta forma también ellos transmiten lo que es su experiencia, qué es lo que se llevan por parte de nuestra institución. Como ya les había mencionado, a través de lo que es nuestras redes oficiales, también pueden seguirnos en lo que es Instagram, lo que es TikTok, como @accedu.oficial. ¿Sí? Entonces, de esta forma ustedes puedan tener en cuenta todo el contenido que nosotros venimos subiendo, tanto como los talleres como los diplomados, porque nosotros actualmente estamos manejando lo que es un total de 33 talleres que se vienen dictando en este mes. Y el día de hoy estamos iniciando lo que es la primera sesión, que va a ser de 8 a 9 de la noche. El día de mañana, sábado 23, tenemos la segunda sesión y estamos finalizando este domingo 24 de 8 a 9 también. Estas son las fechas ya establecidas para las 3 sesiones que se van a brindar precisamente en estrategias de intervención con niños con TDAH. En estos momentos yo ya le voy a dar el pase a nuestra ponente, quien se encarga de poder apoyarnos con la ponencia del día de hoy. Miss, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, sí. Me avisan cuando tengo que iniciar. Muy buenas noches a todos. Espero que ya hayan conocido un poquito más de esta institución. Ahora en esta primera sesión vamos a dar un pequeño vistazo a, ¿no?, algunas estrategias, ¿no? Cuando ya me digan que tenga que iniciar, yo inicio, ¿sí? Por favor, Miss, prosiga usted. Yo voy a estar atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp y también voy a estar atento por alguna consulta, duda adicional que puedan tener a través de lo que es la bandeja de mensajes de todos los participantes. Le doy el paso a usted, Miss. Muchas gracias a todos. Quedo Muy atento, bien. por favor. Perfecto. Les voy a hablar un poquito acerca de mi perfil.
Yo soy maestrista en lo que es la especialidad de psicología clínica con mención en neuropsicología. Soy especialista en neuropsicología infantil y de aprendizaje y cuento con certificaciones para lo que es el diagnóstico de niños con trastorno de espectro autista y TDAH. Aparte que también me dedico a brindar cursos, ¿no? acerca de intervenciones en niños con TDAH, dado que cuento con amplia experiencia en el trabajo con niños con necesidades especiales diferentes. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla de la presentación y vamos a empezar. Creo que ya se está compartiendo. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando acerca de las estrategias de intervención en niños con TDAH. A lo largo de los años se ha observado que muchas de las estrategias que se utilizaban anteriormente, hace unos años, incluso hablando cuando yo estudiaba psicología, hace 10 años atrás, las estrategias que actualmente estamos trabajando difieren completamente a incluso lo que yo aprendí en aquel tiempo, ¿no? Dado que actualmente estamos tomando más prioridad a ciertas funciones que en su momento no se tomaban en consideración en los niños con TDAH, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué es el TDAH, ¿sí? El TDAH es el trastorno de déficit de atención y con o sin hiperactividad, ¿no? En el DSM-5 hablamos que para cumplir los criterios diagnósticos de TDAH puede haber ciertos procesos de TDAH solamente predominantemente inatentos, son niños que solo tienen dificultades aparentemente atencionales. Luego tenemos la presentación del TDAH con predominancia en la hiperactividad, en donde se observa más la dinámica de hiperactividad, impulsividad y posteriormente tenemos otro diagnóstico que puede ser los niños TDAH mixtos o con presentación combinada, que esto indica que hay una presentación en donde se observa sintomatología donde hay dificultades atencionales como también de hiperactividad e impulsividad. Con respecto al TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo porque obviamente tiene un inicio infantil, ¿no? Ese es uno de los criterios diagnósticos del TDAH, que su inicio es anterior a los 12 años, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que este trastorno aparece durante una etapa muy delicada del proceso de neurodesarrollo y es por ello que muchas de estas sintomatologías pueden mantenerse a lo largo del proceso de desarrollo de esta persona, observándose que en los niños con TDAH que no han tenido una intervención en el proceso infantil, posteriormente pueden presentar o mantener la sintomatología en la adolescencia o posteriormente en la adultez. ¿Sí? Entonces, el TDAH como trastorno del neurodesarrollo tiene bastante implicancia a nivel cerebral. Se ha observado que los niños con TDAH tienen cambios estructurales a nivel cerebral debido a la alteración de ciertas estructuras cerebrales, principalmente en las áreas de frontales, áreas que implican la ejecución de procesos tan complejos como la atención, la inhibición de algunos procesos motores, como también la dinámica de las funciones ejecutivas que se ven notablemente desmejoradas en estos niños. Sí, bueno, y dando esta pequeña introducción, vamos a pasar acerca de qué estrategias utilizamos en estos niños. ¿Sí? Vamos a dividir estas sesiones en tres. En la primera parte vamos a hablar las intervenciones con los niños diagnosticados con TDAH. Posteriormente vamos a hablar en la segunda sesión cómo realizamos una intervención a nivel familiar y finalmente cómo se realiza una intervención a nivel educativo, sobre todo con niños con este trastorno. ¿Sí? Entonces, continuando, vamos a hablar acerca de las intervenciones con los niños con TDAH. Entonces, en primer lugar, antes de iniciar la intervención, siempre es primordial y bastante importante hacer una evaluación previa antes de la intervención, ¿sí? Yo sé que a lo largo de, bueno, de mi experiencia trabajando en distintos consultorios, en distintos centros, incluso hospitales, se ha observado que muchas veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tratar de intervenir
lo más pronto posible con el pequeño, dejamos de lado un poco la dinámica de la evaluación, pero en realidad es algo muy importante y crucial, dado que una adecuada valoración de las deficiencias y del diagnóstico nos va a ayudar a poder generar una intervención más específica, más especializada y como también poder valorar si nuestra intervención está siendo eficaz en el tratamiento de la sintomatología, ¿no? ¿Cómo yo puedo indicar si mi intervención ha logrado tener algún efecto si es que no mido antes y después de la intervención? ¿Sí? Entonces, la evaluación es muy importante primero para poder hacer un diagnóstico preciso, ¿sí? El TDAH pues, suele tener ciertas comorbilidades o suele confundirse en un primer momento con otros posibles trastornos del neurodesarrollo. Es por eso que necesitamos hacer una buena evaluación para poder delimitar si es que verdaderamente ese niño tiene este trastorno o otro o alguna otra comorbilidad, ¿sí? Luego, es muy importante para la planificación de la intervención porque dado a la información que nos brinda la evaluación, vamos a poder delimitar cuáles son las áreas que vamos a poder intervenir de manera más urgente. De repente vamos a poder delimitar algunas antecedentes, vamos a poder de repente incluso cambiar ciertas dinámicas familiares o escolares, dado que en la evaluación vamos a poder tener un vistazo de todas estas esferas, ¿no? En donde los niños interactúan y en donde se presenta la sintomatología. Posteriormente, esto también nos va a ayudar a identificar fortalezas y desafíos, ¿sí? No queremos decir de repente retrasos o de repente eh, tal vez podríamos llamarlo alguna deficiencia, sino desafíos, ¿no? Siempre hay que tratar de comunicar a los padres que todas estas dinámicas, ¿no? Porque muchas veces en las pruebas, cuando evaluamos, la mayoría de niños que no logran tener un desarrollo adecuado suelen tener ciertos retrasos o ciertas alteraciones en ciertas áreas, pero lo ideal es siempre tomarlo como que eso es un desafío, que el niño todavía tiene o está en el rango de poder de repente llegar a un punto en donde esto no le genere ninguna afectación. Y también delimitar las fortalezas, ¿no? Los niños con TDAH, como ya les comentaba al inicio, pueden tener distintos tipos de presentación. Pueden ser niños inatentos, pueden ser niños hiperactivos, impulsivos, pueden ser niños con la combinación de ambas y en cada uno de ellos hay diferentes fortalezas. Por ejemplo, en un niño inatento, obviamente la atención se encuentra de repente con mayor desafíos, pero de repente no hay una dificultad tan marcada, ¿no? Al momento de regular algunos procesos motores. En cambio, los niños con hiperactividad, impulsividad, de repente no tienen tanto problema atencional. Su principal problema tal vez es en la dinámica de la regulación motora o la regulación de los impulsos. ¿Sí? Luego, esto también nos va a ayudar a poder realizar adecuadamente una intervención temprana, ¿no? Dado que si yo evalúo y logro identificar todas estas falencias, voy a poder intervenir de repente en áreas que tal vez en estos momentos no se ven afectadas, ¿no? Ya sabemos que los niños con TDAH pueden tener muchas comorbilidades. Una de ellas es los trastornos específicos de aprendizaje. Y el más común, el que antes se denominaba dislexia. Entonces, si yo tengo un niño en una etapa que todavía no logra llegar al proceso de la lectoescritura, de repente yo puedo ir estimulando ciertos procesos como la conciencia fonológica, como también la dinámica de llegar a un proceso de buena asimilación de procesos fonológicos para que cuando llegue a la etapa de la lectoescritura tenga mayores recursos para poder iniciar esta nueva etapa. Y finalmente, esto también me va a ayudar a poder trabajar de forma multidisciplinaria, dado que la evaluación nos va a dar algunos indicativos si es que el niño necesita diferentes tipos de intervenciones. Por ejemplo, si el niño es derivado al área de neuropediatría o psiquiatría infantil para el inicio de algún tratamiento farmacológico, si el niño necesita ser derivado a los profesionales de terapia ocupacional o integración sensorial, o si el niño necesita la intervención psicopedagógica o incluso intervención psicológica. Todos vamos a trabajar juntos para poder ayudar a este pequeño, ¿sí? Entonces,
De ahí que radica la importancia de hacer una evaluación previa. Posteriormente, lo que vamos a realizar después de un diagnóstico con TDAH es una rehabilitación neurocognitiva. Como ya les estaba comentando en un inicio, los niños con TDAH tienen una alteración a nivel cerebral y esta alteración no solamente es estructural, sino también se ejemplifica a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que a nivel estructural hay todas estas dificultades a nivel cerebral, sobre todo en la corteza prefrontal, esta se va a desarrollar con la dinámica de una expresión sintomatológica asociada a la hiperactividad, asociada a la inatención y o de forma combinada, ¿sí? Entonces, me hacen una preguntita, ¿a qué edad se puede diagnosticar a un niño con TDAH? Usualmente el diagnóstico se realiza a partir de los 5 añitos, ¿sí? Se puede hacer evaluaciones antes, se pueden hacer evaluaciones después, pero lo ideal es comenzar una intervención de forma temprana para poder reducir el impacto de la sintomatología, ¿sí? Entonces, continuando con esta intervención, la rehabilitación neurocognitiva se busca sobre todo mejorar las funciones cognitivas. ¿Qué funciones cognitivas tenemos alteradas en el TDAH? Obviamente la atención, pero también otras funciones ejecutivas que pues, pueden estar asociadas a el manejo de ciertas capacidades del menor, como la capacidad de planificación, la capacidad de organización, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la gestión temporal. Entonces, todas estas áreas que se encuentran afectadas, ¿no? Vamos, mediante la rehabilitación neurocognitiva, buscar fortalecer estas habilidades o incluso, como el mismo término indica, rehabilitar a ese niño para que pueda superar todas estas dificultades que puede presentar, ¿sí? Entonces, esta rehabilitación neurocognitiva está enfocada en el entrenamiento de habilidades cognitivas y ejecutivas, las terapias de control inhibitorio, el entrenamiento en autorregulación emocional, técnicas y prácticas de mindfulness, sobre todo en niños que suelen tener dificultades en hiperactividad e impulsividad, dado que el mindfulness es una muy buena técnica de relajación y regulación, ¿no? De ciertos procesos emocionales, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en resolución de problemas. Entonces, cuando hacemos rehabilitación con neurocognitiva, vamos a utilizar todas estas terapias para poder trabajar con estos niños y enseñarlos ciertas habilidades y fortalecer estas otras que se encuentran afectadas. ¿Cómo aplicar el mindfulness en el aula? Es bastante no complejo, pero implica bastante planificación, ¿no? Implica enseñar a los niños procesos de relajación, de atención plena, procesos de conciencia, procesos, incluso también se trabaja con yoga infantil para poder trabajar procesos de tolerancia a la espera. Entonces, hay varias técnicas muy bonitas que están trabajadas y cuando son sobre todo con niños con TDAH, lo que se busca es poder enseñarles el proceso de relajación y el proceso también de tolerancia y el proceso de mantenerse en una atención plena. Entonces, todas estas estrategias van a buscar ayudar a compensar todas estas dificultades a nivel cerebral y reducir en todo caso también la sintomatología, ¿sí? Entonces, posteriormente, o en simultáneo de la terapia de rehabilitación neurocognitiva, vamos a trabajar también el entrenamiento de habilidades cognitivas y ejecutivas. Esto difiere un poco a la rehabilitación porque ya sabemos que un proceso de rehabilitación está implicado en áreas afectadas. En cambio, el entrenamiento de habilidades cognitivas, como lo mismo indica el término, implica un entrenamiento. Yo voy a ayudar a ese niño que de repente tiene dificultades en estas áreas a poder entrenarse y ayudar a que pueda ejecutar estas actividades de forma mucho más sencilla, de forma mucho más planificada, de forma más organizada, para que más adelante no tenga ninguna dificultad para ejecutar otros procesos que en rehabilitación está de repente compensando o también ayudando a regularse,
¿sí? Entonces, aquí tenemos ciertas subintervenciones como la promoción de la flexibilidad cognitiva, que implica sobre todo tolerar ciertos cambios a nivel de los procesos de planificación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago un proceso de planificación, yo tengo que de repente ir cambiando mis planes para poder llegar a una meta, a un objetivo, si es que mis planes iniciales no van como lo que yo espero. Muchas veces hay niños con TDAH que les cuesta mucho y muchas veces siguen manteniendo la dinámica de hacer el plan, su propio plan, a pesar de que ya se les está indicando que no es un plan tal vez que le está ayudando. Entonces, esto va a ayudar a que él pueda hacer o mejorar la dinámica de la flexibilidad cognitiva, ¿sí? El fomento de la autorregulación. Aquí principalmente lo que vamos a trabajar es ayudarlo a que él se pueda autorregular, ¿no? ¿Qué implica ello? Implica que él pueda inhibir, pueda controlar y pueda también tolerar ciertos procesos emocionales, ¿no? Usualmente los niños con TDAH tienen dificultades para regular ciertas emociones, sea el llanto, sea la tristeza, sea la dinámica de alguna emoción que sienten, ¿no? De forma eh, muy, podría decirse de una manera muy sobre excitación, sobre alguna emoción que pueda sentir, ¿no? De repente, para un niño regular, una situación X puede generarle una emoción relativamente compleja, pero a los niños con TDAH esa emoción puede estar amplificada debido a todas estas dificultades que él presenta en los procesos de regulación emocional, ¿no? Y también porque las emociones influyen en la impulsividad, ¿no? Es por ello que muchas de las respuestas impulsivas en los niños con TDAH suelen presentar todas estas dificultades para poder inhibir algunas de sus conductas. Luego tenemos el desarrollo de estrategias de planificación en donde obviamente vamos a ayudarlo a poder ejecutar ciertos procesos de organización, procesos en donde el niño pueda organizar incluso el tiempo, incluso la dinámica de ciertas actividades, porque obviamente tienen esas dificultades. Luego tenemos el fortalecimiento de la memoria de trabajo. Aquí principalmente son actividades para poder reforzar, ¿no? Y incrementar su memoria de trabajo, dado que la memoria de trabajo es una función ejecutiva muy importante que va a ser muy primordial para otro proceso como el del aprendizaje. Si la memoria de trabajo no está bien afianzada, es probable que el niño no vaya a aprender de manera adecuada. Y finalmente, la mejora de la atención sostenida, ¿no? La atención en un primer momento se va a trabajar sobre todo en un proceso de rehabilitación porque tenemos que brindarle estrategias, tenemos que enviarle dinámicas de poder que el niño pueda generar ciertas pautas para poder mantenerse atento y posteriormente va a entrenar, ¿no? Estas habilidades o estas estrategias y va a entrenarse en incrementar sus procesos de atención sostenida, ¿sí? Luego, posteriormente, después del proceso de entrenamiento, también o en simultáneo vamos a trabajar una terapia de control inhibitorio, ¿sí? ¿Qué implica el control inhibitorio? Obviamente implica poder regular, poder trabajar dinámicas asociadas a no mantenerse o decidir antes de ejecutar alguna conducta impulsiva, ¿sí? Entonces, aquí, antes de poder de repente llegar a ese proceso de regulación, de evitar caer en conductas impulsivas, primero el niño tiene que aprender la conciencia del impulso, ¿no? Tiene que darse cuenta acerca de por qué tomó la decisión que tomó o hizo ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que cuando está enojado tira las cosas, ¿no? Podríamos trabajar en base a esa conducta e indicarle qué pasó, porque sintió esa necesidad de poder tirar las cosas. Entonces ahí el niño va a empezar a darse cuenta de por qué hizo esa conducta.
De repente él podría decir porque estaba enojado. Entonces ya estamos tomando cierta conciencia de esa conducta impulsiva. Posteriormente vamos a trabajar procesos de pausa, de reflexión, que implican sobre todo la dinámica de que el niño sea consciente, ¿no? Y pueda agregar algún concepto moral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si todos cuando estamos enojados tiráramos las cosas? Entonces ahí el niño va a darse cuenta que su conducta no es la más adaptativa posible, no es una conducta adecuada y no es una conducta que todas las personas suelen ejecutar cuando sienten esta emoción. Luego se pasa por un proceso de evaluación de consecuencias, que implica principalmente que el niño se dé cuenta cuál es la consecuencia de haber hecho esa conducta, ¿no? Por ejemplo, ahí se va a dar cuenta, si tiraste tu juguete y se rompió, no vas a poder jugar otra vez con ese juguete. Entonces, luego ahí ya vamos a empezar a desarrollar estrategias de autorregulación, ¿no? ¿Qué te parece si en vez de tirar las cosas cuando estás molesto, cogemos una plastilina y la apretamos muy duro? Entonces, o de repente golpeamos la almohada o de repente cogemos el papel y arrugamos el papel, ¿no? Obviamente estamos tratando de liberar esa emoción, estamos tratando de regular esa emoción con otras actividades que no impliquen esa conducta de, desadaptativa. Y finalmente vamos a trabajar los procesos de toma de decisiones, que implica que el niño pueda decidir qué es lo que va a hacer en vez de simplemente ejecutar la conducta impulsiva, ¿sí? Entonces, posteriormente se debe trabajar las dinámicas de autorregulación emocional. Los niños con TDAH tienen dificultades en el control inhibitorio, que implica también la dinámica de regulación emocional, como ya les estaba comentando desde un inicio. Entonces, en un primer momento tienen que trabajar técnicas de conciencia emocional, que significa principalmente reconocer y etiquetar las emociones. Si yo no reconozco ni sé qué emoción estoy sintiendo, no voy a poder regularla. Luego vamos a trabajar la gestión de emociones intensas, que implican regular esas emociones que pueden ser abrumadoras, que pueden ser de repente emociones muy por encima de lo que otras personas pueden sentir, y aprender a calmarlas y regular estas respuestas, ¿sí? Luego tenemos la prevención de reacciones impulsivas, que implica aumentar los procesos de conciencia emocional, lo que ellos se den cuenta que están teniendo una reacción impulsiva, que se den cuenta a causa de qué emoción están generando esta reacción impulsiva. Luego vamos a trabajar estrategias de afrontamiento, que incluyen estrategias saludables para lidiar con situaciones estresantes o frustrantes, incluso derivar o generar otras conductas más positivas y evitar todas esas otras conductas desadaptativas. Y finalmente, y algo muy importante en el proceso de autorregulación emocional, es fomentar la empatía, ¿no? Para poder comprender no solamente sus emociones, sino también poder reconocer las emociones de los demás, ¿no? Eso va a ayudar a que el niño sea más empático, a que el niño comprenda mejor sus interacciones sociales y también pueda canalizar mejor todo el proceso de socialización, ¿sí? Y posteriormente, ¿no? Vamos a trabajar las dinámicas de técnicas y prácticas de mindfulness, ¿no? Que son todo, justo creo que había una preguntita que me decía, ¿cómo puedo trabajar el mindfulness en los niños? Eh, Principalmente las dinámicas es trabajar primero la atención a la respiración, que se den cuenta que la respiración tiene un papel muy importante en los procesos de relajación, ¿no? Y que nos ayuda a poder regularnos. Posteriormente, las técnicas de escaneo corporal son técnicas de poder mantenerse en el aquí y en el ahora, ¿no? Implica que hacer consciente de lo que estoy sintiendo en estos momentos, de mi mano, de mi cuerpo, Mi mamá no te ha escrito, se iba a comer con Nicole y Manel. por favor, si pueden apagar los audios para poder, de repente que no haya alguna confusión en la sesión. Entonces, como estaba comentándoles, el escaneo corporal implica ser conscientes en el aquí y el ahora de nuestro propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un proceso importante en los procesos de relajación implica poder
darnos cuenta de cómo se siente mi cabeza, cómo se siente mi brazo, cómo se siente mi pierna, cómo de repente siento mi propia respiración, y ello se logra mediante el escaneo corporal. Posteriormente vamos a trabajar procesos de meditación guiada, que implica obviamente estrategias de que los niños puedan empezar a mantenerse concentrados de repente en un primer momento con procesos de conteo o de repente escuchando algún proceso musical, ¿no? Que los va a ayudar a mantenerse, ¿no? Relajados. Luego vamos a trabajar dinámicas de mindful eating y mindful walking, que implica mantenerse conscientes en estos procesos, tanto, por ejemplo, pueden ser mediante cuando comen algo o cuando están dando una caminata para mantenerlos enfocados y practicar la atención plena, ¿sí? Posteriormente, vamos a trabajar las técnicas de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Obviamente, esta terapia tiene que ser adaptada para los niños con TDAH, ¿no? Es bastante efectiva, sobre todo para bajo la premisa de que los pensamientos, las emociones y los comportamientos están todos interconectados. Entonces, va a ayudar en ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, en la procrastinación, muchos niños con TDAH suelen dejar todas sus actividades a última hora, también en la dinámica de la falta de organización, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Mediante la reestructuración de algunos procesos del pensamiento, poder entrenarlos en habilidades de afrontamiento, ¿no? Y ello les va a ayudar mucho para poder trabajar sobre todo la dinámica, no solamente cognitiva, sino también procesos conductuales, ¿no? Por ejemplo, los procesos de resolución cognitiva para identificar pensamientos distorsionados, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy enojado tengo derecho a tirar las cosas, ¿no? Entrenamiento en habilidades, que implica técnicas de organización, gestión del tiempo, planificación, técnicas de autorregulación, que van a estar obviamente de la mano y como refuerzo de las técnicas de autorregulación emocional y el afrontamiento a la frustración, que también ellos, los niños con TDAH, debido a la impulsividad, suelen tener baja tolerancia a las emociones negativas. Y finalmente el establecimiento de metas realistas, ¿no? En donde ellos van a empezar a organizar o planificar de manera mucho más consciente acerca de sus propios logros, ¿no? Haciendo metas más alcanzables y esto mejorando su autoestima y su motivación, ¿sí? Y finalmente tenemos también el entrenamiento en resolución de problemas, que es algo muy importante porque como ya sabemos que los niños con TDAH tienen fallas en la planificación y en la toma de decisiones, junto con dificultades en procesos de frustración y emocionales, van a ser muy complicados para ellos poder ejecutar ciertas actividades de resolución de problemas. Porque para poder resolver un problema, primero tengo que regular mi emoción, luego tengo que planificar o organizar o mantener metas u objetivos para poder resolver el problema en sí, y tengo que tener una constancia para poder ejecutar o poder solucionar ese problema. Entonces, muchos niños con TDAH, debido a esas fallas en impulsividad, en control inhibitorio, en la frustración, procesos emocionales, no van a tener esas capacidades para llegar a tener una adecuada resolución de problemas. Entonces, se les va a entrenar en que puedan ser conscientes y analizar los problemas de forma más específica, en descomponer su problema en pequeños problemas. Por ejemplo, si es un problema que implica algo bastante complejo, poder reducirlo en pequeñas partes para poder obtener objetivos más sencillos de alcanzar. Luego vamos a generar estrategias para lograr esos objetivos y finalmente poder implementarlos y evaluarlos, ¿sí? Entonces, aparte de todas esas intervenciones, también es importante el proceso de integración sensorial, ¿no? Muchos de estos niños tienen dificultades para poder regular ciertos procesos sensoriales, ¿no? Como por ejemplo los procesos de a nivel táctil, a nivel olfativo, a nivel gustativo, a nivel también visual o incluso a nivel propioceptivo o vestibular. Es por ello que en los niños con hiperactividad hay mucha dinámica de
de búsqueda dinámica, de estar en constante movimiento. En algunos niños también hay dinámicas de dificultades de registro que implican que muchas veces no sean conscientes del peligro, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay una alteración en los procesos de integración sensorial, lo ideal es conocer este perfil sensorial porque muchas de las conductas que puede presentar este niño con TDAH obviamente va a afectar, ¿no? En su dinámica conductual, ¿no? Y muchas veces esto también va a dificultar, ¿no? La dinámica familiar, la dinámica escolar o la dinámica en algún otro proceso de socialización. Entonces, es por ello que cuando vemos todas estas fallas a nivel sensorial, lo ideal es derivarlo con un especialista que trabaje estos procesos para poder regularlo. Y eso implica incluso que se trabaje primero la integración sensorial antes de todas las intervenciones que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Y posteriormente también cabe recalcar que es importante el seguimiento terapéutico, ¿sí? Yo conozco y he trabajado con muchos padres que de repente han tenido la idea de que, bueno, mi niño va un mes de terapia y ya, ¿no? Y ya con eso debe haber logrado todos los objetivos, ¿no? En realidad no es así. Los niños tienen que mantener un seguimiento terapéutico que implica el mantenimiento de sus intervenciones terapéuticas mediante el proceso de la evaluación, ¿no? Si en la evaluación el niño descubrimos todos los desafíos que el niño tiene que avanzar, descubrimos sus fortalezas y es de repente recomendado con el mantenimiento de ciertos procesos terapéuticos o el inicio de ciertos procesos, debemos comunicarle a los padres que esto no es que vaya a ser por 1 o 2 meses, sino que en muchos casos requiere la intervención continuada durante un cierto periodo de tiempo. Lo recomendable es que sea durante el tiempo de evaluación. Entonces, usualmente una evaluación para otra evaluación de seguimiento son durante un periodo de 6 meses. Entonces, el niño durante esa etapa, esos 6 meses, debe mantenerse realizando su proceso de intervención de forma continuada, ¿no? Y porque esto va a ayudar mucho a que se puedan cumplir los objetivos que se plantean en la terapia. No todos los niños avanzan al mismo ritmo. Hay niños que les cuesta más, ¿no? De repente asimilar las estrategias que se generan en intervención, ¿no? Otra dinámica también es que mientras el niño inicia la intervención, tenemos que ejecutar las recomendaciones que los brindan los profesionales, ¿no? Si de repente después de la sesión de intervención el profesional indica al padre, vamos a reforzar esto en casa, el padre tiene que lograr y también ejecutar esa dinámica en casa para que el niño pueda no seguir generando un avance y no se vaya perdiendo a lo largo de los días que tal vez el niño no va a la intervención. Entonces, es muy importante que hay una adecuada adherencia al tratamiento, dado que de esta manera también vamos a reducir la sintomatología, ¿no? Dado que el niño va a generar estrategias, el niño va a avanzar, el niño va a poder regularse porque está manteniendo sus intervenciones, ¿no? En muchos casos, se ha observado que cuando el niño deja la intervención durante un periodo de tiempo bastante prolongado, suelen reaparecer la sintomatología y usualmente la sintomatología puede empeorar o puede generar la aparición de algunas otras comorbilidades. Entonces, lo ideal no solo es recomendarle a los padres las intervenciones, sino también explicarle por qué es importante que el niño mantenga sus intervenciones, dado que ello va a ayudarle a poder mantener esos cambios que vamos a observar cuando iniciamos el proceso de intervención, ¿sí? Entonces, esto más que nada es una dinámica, un pequeño, de repente, vistazo acerca de todas las intervenciones que se ejecutan en un niño con TDAH, ¿no? Si queremos sobre todo reducir la sintomatología asociada a este trastorno. En el curso vamos a visualizar cada una de estas intervenciones de forma más detallada, vamos a plantear y
aprender estrategias de cómo aplicar cada una de estas intervenciones e incluso vamos a generar cierto estudio de casos para la elaboración y planificación de este tipo de intervenciones, ¿sí? Entonces, eso es la dinámica del taller del día de hoy. Ahora vamos a pasar a alguna ronda de preguntas para que puedan indicarme todas las dudas, todas las consultas que tengan acerca de esta primera parte de la intervención en los niños con TDAH, ¿sí? Aquí tengo algunas preguntitas, creo, en el chat. La preguntita decía, ¿cómo ayudar a un niño que tiene dificultad de afrontar la frustración? ¿Cómo les que implica que tenemos que ayudarlos a identificar sus emociones, ¿no? Justo aquí, en esta parte, aquí, primero, conciencia emocional y de ayudarlos a identificar sus emociones, luego gestión de las emociones intensas, cuáles son las emociones que que desborda el niño, luego prevención de reacciones impulsivas, que implica ayudarlo a de repente considerar o darse cuenta de lo que hace durante esa emoción, elaboración o desarrollo de estrategias de afrontamiento, cómo vamos a afrontar estas emociones intensas y finalmente el fomento de la empatía. ¿Cómo trabajar la docente en el aula? Eso lo vamos a ver en la última sesión. El día de hoy solamente son las intervenciones en los niños con TDAH. La tercera sesión es la intervención a nivel educativo. Ahí vamos a hablar de todas las intervenciones que se realizan a nivel o en el ámbito educativo y como ciertas estrategias que se deben de ejecutar con los niños en el aula. Me indican otra preguntita. Mi niña tiene TDAH moderado con rasgo de TEA leve por la rigidez cognitiva. ¿Cuál es las terapias? Cuando es una presentación combinada con comorbilidades, aquí hay que tener mucho cuidado porque no solamente tenemos que trabajar estas intervenciones, si ya tenemos un trastorno comórbido asociado como el TEA, implica ya una dinámica diferente porque se debe de trabajar con el trastorno que implica más limitancia, ¿no? Y en el caso de su niña, usualmente el TEA es el trastorno más limitante, dado que aparte de las diferencias de déficit atencionales o la hiperactividad e impulsividad, están sumadas las fallas propias del trastorno de espectro autista, que son los problemas comunicativos, los problemas en interacción social, la presencia de los comportamientos estereotipados y la rigidez. Entonces, lo ideal primero son abordar las conductas de TEA, que son las que generan más limitancia, y posteriormente iniciar las intervenciones asociadas al TDAH, ¿sí? Luego me dice, ¿cómo ayudar a un niño que no se sienta a trabajar en el aula, si ahora que estar afuera, sale constantemente? Eh, como ya les comentaba, todas las preguntas acerca de intervención a nivel educativo las vamos a ver en la sesión la sesión 3, que son las intervenciones a nivel educativo. Pero usualmente cuando se trabaja en el aula es todo una estructuración. Aquí tenemos que utilizar mucho los criterios de la inclusión educativa, que implica más que nada poder acoplar y cambiar la currícula, ¿no? Por ejemplo, usualmente cambiar la currícula implica que el niño con TDAH tenga que cumplir los objetivos, sí, pero de repente de manera diferente, ¿no? Si de repente el niño tiene dificultades para mantenerse en el aula, mi objetivo inicial va a ser que el niño se pueda sentir cómodo en ese ambiente, no del aula, y valorar por qué él desea salir o de repente qué otros estímulos son los que le generan que el niño salga. De repente está muy cerca del ambiente de juegos y por eso él quiere salir, o de repente observamos que tiene dificultades emocionales, no se siente seguro en el aula o le molesta el aula. Entonces tenemos que valorar todas estas contingencias para poder generar estrategias para que él se mantenga en el aula. Me comentan cuántas sesiones a la semana se programan las sesiones. Depende mucho de la evaluación, ¿no? Si yo tengo una función cognitiva que está con bastante alteración, con mucho desafío, lo que tengo que trabajar, tengo que trabajar esa
función cognitiva mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, tal vez de lunes a viernes, ¿no? Dependiendo de cuál es la dinámica y de el impacto de esa función cognitiva en la sintomatología que estoy observando. En la escuela, ¿qué pautas podemos darle a las mises para que ellas puedan dictar sus clases de Colegio Nacional? Les falta técnica. Como les comento, lo vamos a ver en las sesiones de intervención educativa, que es en la sesión 3, pero lo ideal es, más que los padres den pautas a las mises, las profesoras deben de tener algunos criterios de educación inclusiva, ¿no? Por ejemplo, basar o hacer un diseño a nivel de sus procesos de aprendizaje que contemplen todas estas dificultades, ¿no? Implica que ellas puedan entrenarse un poco en conocer cuál es la sintomatología TDAH, de repente implica cambios, ¿no? En el aula, de repente ayudar al niño con TDAH reduciendo los estímulos en el aula, ¿no? Tratando de sentarlos más cerca de ella para brindarle un apoyo mucho más rápido. Implica también cambiar ciertos procesos en la currícula, como los objetivos que los niños con Angie, ¿dónde TDAH estás? cumplir, ¿sí? Luego, el TDAH va de la mano con el trastorno posicionista desafiante. ¿Por qué me En pides realidad esto? es un trastorno bastante comórbido, ¿no? El trastorno posicionista desafiante es muy, muy comórbido al TDAH, principalmente cuando no hay procesos de regulación conductual o emocional. Entonces, no es que van de la mano, pero sí puede ser una comorbilidad bastante frecuente. Es por ello la importancia de la intervención en procesos de regulación emocional y procesos de terapia conductual. ¿Existen algunas señales que puedan determinar cuando un niño TDAH resiste medicación? Lo ideal es que cuando un niño tiene una alteración en distintas áreas de socialización, como familia, colegio y otros ambientes de socialización, ya implica un grado de severidad más alto, ¿no? Los niños con TDAH leve usualmente no suelen requerir medicación, solamente con sus terapias de intervención que acabamos de escuchar en estos momentos, pueden ellos regularse y reducir la sintomatología, pero cuando el niño ya tiene un grado de severidad moderado o incluso severo, ya sería necesario el trabajo de una intervención farmacológica, dado que tiene muchas afectaciones en distintas áreas de socialización y eso va a generar que el niño tenga más dificultades, no logre acoplarse adecuadamente a estos procesos e incluso como los tratamientos conductuales o las intervenciones que menciono ahora son intervenciones propiamente basadas en procesos de aprendizaje conductuales. eh, Puede que les tome un tiempo prolongado en la aplicación, ¿no? Como les estaba comentando, de entre evaluación y evaluación, que pueden ser 6 meses en que el niño pueda regular y adaptarse a la intervención, pero cuando se inicia un tratamiento farmacológico, el avance obviamente es mucho más rápido porque los medicamentos van a generar el cambio a nivel cerebral de forma más rápida y eso obviamente va a regular de forma inmediata algunas estructuras que están alteradas. Me hacen una preguntita que si el niño no quiere estar sentado, coge todo, no hace caso, llora, grita, ¿cómo se hace? En realidad, cuando hay este tipo de dificultades, obviamente aquí tenemos que hacer una valoración, ¿sí? Vamos a valorar si es que no tenemos un diagnóstico, lo ideal es primero llevarlo o derivarlo con el profesional correspondiente para hacer una valoración. Este puede ser un neuropediatra o un neuropsicólogo para que haga un proceso de evaluación e identificación de si estas conductitas están asociadas a una dinámica del TDAH. Aquí han levantado la manito, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna Sí, consulta? ¿qué tal? Buenas noches, licenciada. Yo soy Nicolás, soy estudiante de carrera de terapia física y yo en mis ciclos anteriores he tenido la oportunidad de investigar sobre lo que es el TDAH y he leído unos artículos en PubMed sobre la importancia de enfocarse en lo que es el entrenamiento motriz, tanto como motora fina como motora gruesa
he leído unos cuantos artículos, pero yo no sé, o sea, quisiera saber si es que usted me podría dar su postura o su opinión sobre ello. Por ejemplo, el uso de plastilinas o la actividad física, los deportes que complementan aún más allá, alejados de lo que son los medicamentos. Claro que también hay estudios que validan ello, pero para una correcta guía o tratamiento para niños con TDAH. Claro, justo como lo estaba comentando aquí en unas diapositivas casi al final, eh, eh, la dinámica de intervención en todos los procesos motores, psicomotricidad, está basada en los procesos de integración sensorial, dado que las dinámicas psicomotrices están asociadas a los procesos propioceptivos y vestibulares. Entonces, cuando los niños con TDAH, cuando tienen sobre todo dificultades en la impulsividad o en la hiperactividad, suelen también tener dificultades en estos procesos, ¿no? En el control y en la regulación de ciertos procesos vestibulares, como también proprioceptivos. Es por ello que muchas veces no pueden estar quietitos, están moviéndose en su asiento o están moviéndose mucho, caminando, trasladándose. Entonces, de ahí radica la importancia de intervenir en esos procesos motores, dado que ello nos va a ayudar a regular estas conductas y también a darnos cuenta de cómo es la dinámica sensorial de ese niño. Si tengo un niño que es buscador o tiene un registro bastante alto, ¿no? Entonces, obviamente aquí voy a generar ciertas intervenciones que van a ayudarlos a tolerar de repente la dinámica de esas conductas desadaptativas que se forman cuando no se está generando una adecuada integración en los procesos vestibulares y en los procesos propioceptivos, ¿no? Y eso también ayuda a que más adelante, si es que hay algún proceso o alguna dificultad en los procesos de lectoescritura, ¿no? También eso se pueda ir entrenando y que no se presenten estas fallas, ¿no? Entonces, en ello radica principalmente ese entrenamiento, ¿no? En psicomotricidad, ¿no? Y obviamente esto también es algo importante, pero siempre haciendo una valoración previa, porque no necesariamente todos los niños con TDAH pueden presentar alguna alteración de hiperactividad, ¿no? Hay niños que tienen un predominio más inatento y pueden regular los procesos motores de manera bastante regular como cualquier otro niño, ¿sí? Levantó otra manito, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pregunta, mi pequeño está diagnosticado, tiene 7 años, está diagnosticado con autismo nivel 1 y TDAH severo. El tema es que yo quería preguntar, en este caso, el autismo dice que, bueno, que en este caso ellos lo van a tener siempre, ¿no? Y el TDAH igual. El problema también es que él no trabaja, no quiere estar en aula, sale a cada momento, me dice que el aula es aburrida, que eso es aburrido, que no tiene, no, ya no, como que se aburre fácilmente y sale a cada momento, ¿no? Por más que se quiere integrar, se le quiere integrar con los amiguitos y ahorita me preocupa porque me dice que no le gusta tener amigos, quiere estar solo, a él no le gusta estar, no quiere hacer amigos, por más que de repente también por ahí le incentivo y él no quiere de esa forma, ¿no? Y también está muy apegado a la ciencia. Su área favorita, podríamos decir, es ciencia desde inicial, que ha tenido desde los 4 o 5 años, ¿no? Y él habla bastante acerca de todo lo que es ciencia, prácticamente como si estuviera, pues, un niño, lo veo así como un niño ya de más edad, ¿no? Y te utiliza bastante palabras técnicas, ¿no? Como por ejemplo energía cinética y te sabe el porqué y te sabe explicar ya qué se debe. Y está muy, no sé si se podría decir, muy obsesionado con Isaac Newton, con Albert Einstein, ¿no? Con esos científicos que lo ve como modelo. Entonces no sé qué debo hacer allí, no sé si me podría dar una orientación, por favor, muchísimas gracias. Sí, justo como lo estaba comentando en una preguntita anterior que me hicieron una consulta similar, cuando son dos trastornos en simultáneo o comórbidos, tanto el trastorno de espectro autista como el TDAH,
aquí ya la intervención varía, ¿no? No solamente vamos a trabajar las dificultades asociadas al TDAH, sino también las asociadas al otro trastorno. En el caso de su pequeño, como me comenta que tiene mucha fijación acerca de ciertos contenidos, como que también tiene dificultades en la socialización, puede que lo que se necesite es intervenir principalmente este otro trastorno que es asociados al espectro autista, ¿no? Para poder posteriormente trabajar las dinámicas de inatención o hiperactividad en todo caso, porque en ese caso en sí, no, lo ideal sería que el niño pueda regular todas estas sintomatologías y ya cuando esa sintomatología esté regulada, poder intervenir en esta otra. En el caso del colegio tenemos que hacer una valoración, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en clase? ¿Por qué él no se motiva? De repente las profesoras saben que él tiene ese diagnóstico, el colegio sabe qué medidas ha hecho el colegio para poder trabajar con el niño, ¿no? Y si se está haciendo una adecuada integración a nivel escolar, ¿no? Porque muchas veces cuando un niño tal vez no desea asistir a la escuela es porque tal vez no se está realizando una inclusión, no se está generando una adaptación y se le está tratando de forzar a que cumpla una currícula de un niño regular cuando el niño en sí no va a poder adaptarse a esa dinámica, ¿sí? Entonces, tenemos que valorar ello principalmente, ¿no? En el caso de la sintomatología, obviamente lo ideal es el proceso de intervención, ¿no? Implica ello que se pueda hacer su valoración y posteriormente iniciar a todas las intervenciones que el niño tenga que intervenir. Cuando son casos de niños con trastorno de espectro autista, las intervenciones difieren un poquito acerca de las de TDAH, sobre todo porque hay que trabajar procesos de regulación emocional, pero más implicadas a los de interacción, ¿no? Para que los niños puedan tolerar, interactuar, generar habilidades sociales, también trabajar los problemas comunicativos, ¿no? Porque muchas veces esos niños les gusta mucho hablar de un tema, pero no todos los niños están interesados en ese tema, entonces hay que ayudarlo a que ellos también puedan tolerar una conversación que no sea tal vez de un tema asociados en ello, ¿no? Y finalmente también trabajar ciertas conductas o ciertas dinámicas de conductas tal vez perseverativas o conductas estereotipadas que puedan presentar, ¿no? Y obviamente eso ya requiere un trabajo más asociado a este otro trastorno, ¿sí? Espero haber solucionado un poquito esa pregunta, ¿sí? Muy bien. Creo que hay otras preguntitas. María Luisa levantó su manito. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, quería hacer más que una consulta, a ver si me podría orientar un poquito. Ujú. Yo trabajo como auxiliar en un centro, en un colegio pequeño, en el cual hay dos pequeñitos, uno de 5 años y el otro de 3 años. Ambos no hablan. La mamá refiere que ella le ha sacado los exámenes, ha pasado por neuropediatra y le han dicho que no tienen ningún problema, solo conductual. Pero ¿qué pasa? Que el pequeñito, el de 3 años, solamente grita, grita, grita y llora y se golpea. El de 5 años tampoco no habla, pero también cuando algo les dicen, siéntate, no toleran estar sentados y aletean las manitos, ¿no? Aletean. Entonces, ya yo también tengo un sobrinito dos en realidad, que tienen autismo y sé que también son así. Yo le conversé a la señora y le dije, pues, ¿no? Que se hiciera los exámenes que correspondían. Y ella me dijo que sí, que ya les había hecho y que no, que eran conductuales. Los pequeños no comen, le mandan su lonchera y no comen. Solamente se desesperan por el pan. Cuando ven pan se desesperan por comer o dulce. No saben comer frutas, no comen frutas. Entonces, hemos tratado de darles y no, lloran, gritan, se estresan y comienzan a aletear, el pequeñito se tira al piso. Entonces, a veces no sabemos cómo intervenir, ¿no? Porque nosotras queremos, pues, de repente hacer lo posible para que ellos puedan incluirse y para que puedan también trabajar, ¿no? Y a veces uno tiene que sentarlos en las piernas, hacerlos que trabajen ahí la pierna de uno un ratito y ahí se van, se corren y quieren estar
corriendo, 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 jugando tirados en el piso. Entonces, para mí, por la experiencia que tengo con mis sobrinos que tienen autismo, que se comportan también así, ¿no? Entonces, no sé cómo podría ayudarlos en el tema de comida. En el caso de mis sobrinos, ellos sí comen de todo y ellos sí trabajan, pero sí tienen el tema del aleteo en las manitos, el gritar por momentos, porque les da a veces sus crisis, ¿no? Entonces quisiera un poquito de orientación, cómo podríamos de repente ayudarlos, ¿no? En el tema de la comida, porque a nosotros nos da penita porque no comen. A veces les mandan agua y pan, ¿no? Una infusión y pan. Y nosotros esas cositas queremos meterle de repente unas croquetas de avena, a veces que nosotros llevamos lonchera, estamos ahí viendo las frutas, de darles nuestras frutas, pero no toleran nada. No, no, se corren cuando les queremos dar de comer frutas. Ujú. Ujú. Muy bien. Con respecto a ello, siempre cuando tenemos un niño que derivamos a un profesional, ¿no? Puede ser neuropediatra, puede ser de repente psicólogo, puede ser neuropsicólogo, siempre hay que pedir a los padres que nos traigan el informe o la evolución, ¿no? Y muchas veces estos profesionales nos dan una evolución escrita, donde ahí nos indican, ¿no? Qué es lo que han encontrado, qué es lo que han reportado, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo ideal es solicitar eso a los padres, ¿no? Porque muchas veces el padre puede decir, sí, me ha dicho que no tiene nada, pero en realidad lo ideal es que puedan brindar los resultados de la valoración, ¿no? Posteriormente, ya en el caso, ¿no? Con todas esas dinámicas conductuales que presenta el niño, es en un primer momento trabajar técnicas de regulación conductual. Podemos utilizar de repente reforzadores, de repente yo sé que cuando tienen dificultades sensoriales pueden ser muy selectivos a nivel alimenticio, ¿no? Entonces, lo ideal es de repente utilizar ciertos reforzadores, por ejemplo, ese pancito que les dan, utilizarlo como forma de ayudarlos a mantenerse tal vez trabajando mejor o estructurando alguna dinámica, ¿no? Como moldeando algunas conductas, también ayudándolos a integrarse, ¿no? Pero principalmente las dinámicas alimenticias hay que tener mucho cuidado porque cuando hay niños que son muy selectivos con la comida, pueden tener también alguna dificultad de integración sensorial de fondo. Entonces, lo ideal es tal vez derivarlo con un profesional de integración sensorial para que pueda valorar esa área o también derivarlo a un profesional de nutricionista, porque un niño de esa edad necesita ingerir nutrientes diversos, ¿no? Y al solo ingerir esos alimentos, obviamente eso no le está generando un bien, ¿no? Entonces, eh, tratar de derivarlos a esos profesionales, ¿no? Y en clases, sobre todo, utilizar tal vez esas estrategias o esos reforzadores, ¿no? Por ejemplo, el pancito para ayudarlo a ejecutar algunas conductitas en clase, ¿no? Pero igual siempre solicitar a los padres, ¿no? El reporte de lo que ha indicado el profesional, ¿no? El profesional encargado es el que debe de darnos, ¿no? La dinámica de su valoración, ¿no? Y ahí va a indicar por qué llegó a la conclusión de que solo son dificultades conductuales, ¿no? Y por qué desestimó esas otras dinámicas, ¿no? Y ya de esa manera vamos a incluso a poder ayudar de manera más específica a este pequeño, ¿sí? Muy bien. Hay otras preguntitas en el chat antes de pasar a las preguntitas por audio. Me comentaban que acerca de que presenta TDAH con trastorno del habla, pero me hace berrinches por todo. ¿Qué puedo hacer? Aquí la dinámica principalmente es poder trabajar dinámicas conductuales, ¿no? Y eso implica poder llevar un entrenamiento conductual. Un entrenamiento conductual implica poder no conocer las técnicas conductuales, poder de repente establecer, ¿no? Cuáles son los reforzadores que yo voy a utilizar, si voy a hacer un proceso de reforzamiento, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que le agrada, qué es lo que motiva a mi niño. Luego también identificar qué genera el berrinche, ¿no? Muchas veces los berrinches están generados principalmente por dinámicas de que cada vez que el niño hace un berrinche le prestamos inmediatamente atención y la atención refuerza el berrinche y cuando el niño está haciendo una conducta positiva no le prestamos atención. Entonces el niño asocia, si hago el berrinche, me dan atención inmediatamente, entonces
suele generar estas conductas para poder mantener la atención de los padres de forma más rápida. Entonces, tenemos que delimitar un poquito, ¿no? ¿Por qué se presenta ello? Y si voy a utilizar una técnica como el reforzamiento, que implica reforzar conductas positivas y ir de repente no tomando mucha atención a esas conductas asociadas a los berrinches, ¿sí? Luego me dice, ¿cómo trabajar con niños que tienen TEA y TDAH? El curso es principalmente trabajo de intervención con TEA, pero va a haber una sesión en el curso que está orientada a trabajos con comorbilidades. Ahí vamos a explicar las estrategias. Como les comentaba, esto solamente es un primer vistazo de las estrategias que se utilizan en los niños con TDAH, ¿no? Por ejemplo, estrategias de entrenamiento de resolución de problemas, ¿no? Es solamente un vistazo porque en el curso vamos a detallar cada una de esas estrategias, porque no es solamente decir, ya, vas a hacer esto y ya está. No, las estrategias no es hacer esto y punto. No, implican un seguimiento, no implican primero, ¿cómo estoy empezando a trabajar? El niño tiene esta conducta. Luego, un análisis de todas estas conductas. Posteriormente, planificación. No solamente es una estrategia la que voy a utilizar, voy a hacer distintas estrategias para lograr un objetivo. Y finalmente, valorar si las estrategias se han logrado. Entonces, es todo un proceso. No es que mágicamente alguien te va a decir, ya, haz esto y esto te va a funcionar, porque finalmente, a- tal vez a ciertos niños les funcionen, a otros niños no les va a funcionar lo mismo. Entonces, por ello tenemos que plantearnos todos estos objetivos y hacer todo de forma detallada, siguiendo todo ese procedimiento, ¿sí? Cuando hay, como ya les comentaba, diagnóstico presuntivo TEA y comorbilidades, el tratamiento es totalmente diferente porque vamos a trabajar primero el trastorno que genera mayor limitancia. ¿Qué estrategias puedo usar cuando la niña se incomoda ante ruidos fuertes? Aquí, estrategias para trabajar ruidos fuertes principalmente implica más que nada la dinámica de valorar por qué estos ruidos fuertes le generan afectación. De repente la niña tiene alguna sensibilidad al ruido, implica poder llevarla a que le hagan un análisis a nivel auditivo para ver si es que es una sensibilidad propia de sus órganos auditivos o si es algo basado en un proceso netamente de integración sensorial, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a utilizar estrategias, como puede ser que tal vez la dinámica de que la niña pueda ir perdiendo el miedo, asociándola a que puede identificar las cosas que le generan miedo, que pueda visualizar y comprender qué son los sonidos que le generan esta afectación. Luego, ¿cuánto tiempo necesita un niño con TDAH terapia? Lo ideal es que entre evaluación y evaluación mantenga sus terapias continuadas. Las evaluaciones usualmente se hacen cada 6 meses o de repente cada año, entonces dependiendo de ello, se debe mantener ese tiempo de intervención. Luego, mi niño tiene TDAH combinado, lleva terapia 2 veces a la semana y le han recetado con Concivit de 18 miligramos. Sí ha mejorado, pero ¿por cuánto tiempo tomará la medicación? Esto tenemos que consultarlo con el profesional que ha brindado la medicación. Usualmente los psiquiatras infantiles o los neuropediatras son los que indican cuánto tiempo le vas a dar tanta medicamento por tantas semanas, ¿no? Me imagino que cuando le dio la receta ya le estableció cuánto tiempo le va a brindar por cuánto tiempo va a brindar este medicamento, porque también ellos le indican que tienen que regresar después de que se termine el- la, el- la dinámica del medicamento, ¿no? Por ejemplo, van a decir, va a tomar, no sé, una pastilla diaria por 3 semanas y luego tiene que regresar para poder hacer la valoración. Entonces, ahí tenemos que volver a regresar al psiquiatra para que haga la valoración del caso y él recomienda si se continúa con el medicamento o ya simplemente se deja de tomar ese medicamento. Niño diagnóstico de TDAH no hace caso, coge todo, agarra todo, grita. ¿Cómo se hace? La dinámica aquí es, si es en consulta lo que sucede eso, la dinámica es poder trabajar la dinámica de conducta, ¿no? Implica poder trabajar dinámicas conductuales, implica, por ejemplo, ir trabajando la dinámica de regulación, adaptación al ambiente nuevo que le está ingresando, implica también incluso poder hacer un seguimiento no conductual, ¿no? Ver qué conducta se está presentando y
poder ayudarlo mediante procesos de moldeamiento, ¿no? Acercarlo a las conductas que yo quiero, procesos de extinción, dejar de reforzar conductas que no quiero. Posteriormente también puede ser incluso trabajar procesos de sobrecorrección para ayudarlo a que él pueda mantenerse generando conductas que sí deseo que él realice, ¿sí? ¿A los cuántos años se puede dar un diagnóstico de TDAH? La recomendación siempre es que a partir de los 5 años ya se puede hacer una evaluación para diagnóstico, se pueden hacer diagnósticos presuntivos antes, pero lo ideal siempre es poder iniciar sus intervenciones tal vez de forma temprana, no esperar hasta los 5 años para iniciar su intervención, sino hacer una evaluación antes para valorar cómo está el proceso de su neurodesarrollo y en base a ello estimular las áreas que se encuentren con mayores desafíos. Me comentan, yo soy practicante de la psicología, trabajo con una niña con TDAH, pero predomina su hiperactividad. Hay días que trabaja bien y otros días que viene con mucha energía y le afecta todas las berrinches. Llora y no se calma. ¿Qué podría en ese caso? Usualmente los niños con TDAH tienen mucha variabilidad conductual, ¿no? Y lo ideal es que poder seguir trabajando cuando ella está de esa manera es identificar qué es lo que sucedió y acoplarnos a esa dinámica emocional, ¿no? Por ejemplo, si en una sesión yo tengo mi estructura realizada de lo que voy a trabajar, pero el niño viene con toda esa energía, viene con factores emocionales, entonces lo que yo voy a trabajar en ese momento es tratar de ayudarla a regular sus emociones porque obviamente no voy a poder trabajar mis otros objetivos o mi planificación, ¿no? Porque la niña está en esa dinámica. Entonces, tengo que trabajar, ¿no? La regulación emocional porque es lo que está afectado en ese momento, ¿no? Muchas veces, a veces nos limitamos y decimos, no, hoy día yo tengo que trabajar esto, así que el niño quiera o no va a trabajar eso. En realidad no, tenemos que acoplarnos a esa variabilidad porque lamentablemente en estos casos ellos son muy variables y si en ese momento tengo que aplicar técnicas de regulación emocional y ayudar a regular, ¿no? Y ya cuando la niña esté regulada, cuando ya esté de repente en un proceso con mayor motivación para iniciar la sesión, inicio las actividades que tengo que hacer. Pero obviamente si no termino todas las actividades que tengo que hacer, no hay problema. Puede ya venir en la siguiente sesión y podemos, si es que ya se encuentra en un estado más regulado, podemos iniciar su programación, ¿sí? ¿Por qué los niños autistas en su mayoría desean afuera del aula y pasean por todos los pabellones, entran a la sala y salen? Eh, Este es un curso principalmente de TDAH, pero los niños autistas, ellos tienen comportamientos estereotipados y repetitivos. Entonces, muchas veces sus comportamientos repetitivos son que salgan, entren. Un comportamiento estereotipado es que hagan sus aleteos, que se den vueltitas, que salten, que caminen putitas. Entonces, son conductas propias o una sintomatología propia de ese trastorno, ¿no? Y entonces, eso se trabaja en base, obviamente, a sus procesos también de regulación sensorial, su terapia ocupacional, ¿no? Eso se regula principalmente en terapia ocupacional, no tanto en terapia conductual, porque esas son conductas asociadas a procesos más sensoriales, ¿sí? Me indica, soy docente, tengo un niño de 2 años, presunto TDAH, tiene rasgos marcados, pero tiene problemas de agresividad con sus compañeros. ¿Qué se puede hacer en esos casos? En esos casos, cuando hay procesos de agresividad, tenemos que identificar, ¿no? Y hablar un poco con los papás acerca de dónde sale esa dinámica de la agresividad. De repente son los niños que han observado o han de repente asociado, ¿no? Esas conductas de violencia, conductas de golpes, ¿no? Y obviamente eso va a generar que ellos extrapolen, ¿no? Es un niño bastante pequeño para que haya aprendido por sí mismo a golpear, ¿no? De repente, y bueno, eso es lo que me ha pasado a mí personalmente. Yo tengo varios niños también así que han tenido este tipo de dificultades y era porque en un caso fue porque el papá jugaba con él de forma muy agresiva, en otro caso porque el hermanito aprendió en el colegio a hacer eso y lo hizo con él en casa y él lo aprendió y lo extrapoló a su colegio. Entonces tenemos que trabajar esas contingencias desde dónde salen todas estas conductas y en base a eso, obviamente, ir trabajando todas esas dinámicas de agresividad, no con dinámicas tal vez de explicarle por qué la conducta no es adecuada, prevenir que el niño haga estas conductas, de repente estar más atentas ante ello, también establecer de repente dinámicas de interacción social, ¿no?
Por ejemplo, imprimir imágenes acerca de lo que sí podemos hacer y imprimir imágenes de lo que no podemos hacer y explicarle por qué esas conductas no son buenas, ¿no? Y sobre todo, principalmente, tratar de extinguirlas, ¿no? De repente, no reforzando, de repente, si en casa se refuerzan estas conductas, hablar con los padres para que no refuercen este tipo de conductas, ¿no? Principalmente trabajos conductuales. ¿Qué características se debe considerar para clasificar los niveles del TDAH? Se tiene que considerar principalmente la evaluación. Esto implica poder analizar toda la dinámica del pequeño y en base a ello ya vamos a darnos una idea qué clase de o qué tipo de TDAH tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación usualmente se analiza el proceso de desarrollo completo con pruebas neurocognitivas, con pruebas de descarte de TDAH, con pruebas de funciones ejecutivas, pruebas a nivel familiar para ver cómo está la dinámica familiar, ¿no? Y también con de repente algunos comentarios de los profesores para ver cómo está la dinámica escolar y en base a todo ello se llega a poder delimitar qué sintomatología y en qué grado llega a tener este niño, ¿no? Es el TDAH, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que los niños con TDAH moderado a severo son los que tienen afectación en varias esferas de socialización. Me comentan, ¿qué estrategias puede trabajar una niña con 10 años con diagnóstico de H, déficit de memoria a corto plazo y dislexia? Los entrenamientos que habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estrategias vamos a trabajar? Rehabilitación neurocognitiva, vamos a enseñar entrenamiento en habilidades cognitivas y ejecutivas, ¿no? Que implican poder trabajar la dinámica de cada una de estas funciones ejecutivas y ello me va a indicar principalmente valorar, ¿no? Por ejemplo, primero, si hay déficit en la memoria a corto plazo, implica dificultades en la memoria de trabajo. Entonces, tengo que valorar qué tal está la memoria de trabajo y posteriormente hacer una planificación acerca de, ¿no? Las dinámicas, empezar desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Por ejemplo, la memoria de trabajo puede ser una dinámica audioverbal o una dinámica a nivel principalmente no verbal. Entonces tengo que valorar cuál de las dos es la más afectada. Posteriormente, si es audioverbal, trabajar estrategias de retención de dígitos, de retención de palabras, trabajar estrategias de repente de recuerdo de algunos procesos audioverbales y ya posteriormente ir incrementando la dificultad en base al avance de la niña, ¿no? Y si es dislexia, obviamente tengo que trabajar una intervención basada en un trastorno específico de aprendizaje que obviamente está centrado principalmente en ayudar a regular procesos de conciencia fonológica, procesos que están implicados también en la dinámica de la lectoescritura, ¿no? Incluso tal vez se tiene que retroceder a enseñarle nuevamente las vocales, nuevamente las letras, ¿no? Dependiendo el grado del trastorno específico de aprendizaje que pueda tener, ¿sí? ¿Qué lugar me recomendaría para terapia de conducta y ocupacional? En realidad, hay muchas instituciones, hay clínicas, hay hospitales, por ejemplo, yo conozco que en área trabajan toda la terapia de conducta, la terapia ocupacional, pero hay muchos otros centros. Lo ideal es que usted vaya a un lugar en donde usted se sienta segura, en un lugar donde usted se sienta que valore, ¿no? Que busque distintos lugares y pueda valorar cuál es la dinámica de el servicio que le van a brindar, porque en muchos casos depende mucho también la distancia, ¿no? Usted trate de buscar algo que esté cerca de donde vive, porque yo sí he conocido personas que se van hasta otro, muy lejos y es muy tedioso y muchas veces no les alcanza el tiempo para trasladarse. Lo ideal es un lugar cercano porque eso va a hacer que usted pueda desplazarse más fácilmente y llegar a la terapia de forma más cómoda. Si usted se va a un lugar muy lejos, va a ser complicado por usted, incluso para el niño que va a tener que trasladarse toda esa distancia. Eso es lo que principalmente eh, recomiendo, ¿sí? Luego, bueno, depende de muchos casos. En Aries sí también ha habido algunas dificultades, pero obviamente por eso les recomiendo, hay distintas instituciones. Yo tengo algunas compañeras que trabajan en Aries y que obviamente son profesionales que han estudiado conmigo, que hemos trabajado la especialidad, ¿no? Pero también obviamente hay
todos estos casos, por eso recomiendo que siempre traten de ir a un lugar que está cerca y que puedan llegar a su institución, ¿no?, de rehabilitación lo más rápido posible, porque si es un trayecto largo, a veces hay dificultades de horario. Y finalizamos la última preguntita con Aide Maguiña, ¿sí? ¿Su preguntita cuál es? Licenciada, buenas noches. Qué gusto saludarle. Mire, yo trabajé el año pasado en un colegio donde habían niños inclusivos, ¿no? Teníamos niños con problemas de concentración, problemas de autoestima, entre otros, ¿no? En ese caso de esa institución, bueno, yo pude aplicar como docente varias estrategias para poderlos ayudar. Mi pregunta es ahora, algo adicional a esa experiencia que tuve el año pasado. Yo tengo ahora niños que su edad cronológica no va con su edad de aprendizaje. En el caso de uno de ellos, la mamita me comenta de que él es un niño que puede aplicarse al segundo grado de primaria, pero cuando yo quiero aplicar la sesión que yo he preparado, ya, por ejemplo, en comunicación, lo que son las trabadas. Y he hecho vocabulario para que él pueda aprender estas palabras nuevas y escribirlas. Él se frustra mucho, grita, no quiere hacerlo, me dice cosas, varias cosas dice él, más que todo su problema es conductual. En esa situación, ¿puedo yo cambiar mi, mi sesión por algo que a él le pueda adaptar? Por ejemplo, nada de letras, no le gusta mucho, no le gustan mucho las letras, pero sí lee. ¿Qué podría hacer ahí, licenciada? En ese caso, primeramente en ese y luego le quiero comentar otro también. Claro, por ejemplo, ahí en ese primer caso es, tal vez el niño todavía no esté preparado para una terapia que implique tal vez mantenerse eh, concentrado o aprendiendo las letras, sino si tú me comentas que tiene muchas dificultades conductuales, tal vez lo que necesita trabajar primero es esas dinámicas conductuales, ¿no? De repente adaptarse a poder de repente seguir indicaciones, adaptarse a poder de repente mantenerse ejecutando una conducta, ¿no? Como mantenerse sentado o mantenerse prestando atención, ¿no? Entonces, en ese primer caso, yo sí recomendaría que se trabaje lo que más se necesita, ¿no? Yo sé que obviamente el aprender la lectoescritura es importante, pero si no regulamos la conducta, la mayor parte de la sesión va a ser trabajar la conducta porque el niño no quiere o todavía no logra no mantenerse enfocado para este otro aprendizaje, ¿no? Entonces, ya cuando la conducta esté lograda, él sigue indicaciones, tiene ejecutando sus actividades, entonces ahí ya inicio el trabajo con la lectura y la escritura, ¿no? De repente incluso trabajo procesos de motivacionales que van a implicar que él se emocione o se motive por las letras, ¿no? Que eso ya se logra cuando la conducta esté más estabilizada, ¿sí? Ya, licenciada, el otro caso es una niña que tiene hiperactividad, también es TDAH. En el caso de ella, por ejemplo, no, ella sí no quiere nada, no quiere nada, pero la mamá me comenta que el año pasado ella sí hizo primer grado. Ya, ella sí lee, ella lee, relaciona imágenes, lee cuentos, lee incluso las consignas que yo estoy realizando en el cuaderno, pero en caso del trabajo, ella sí, sí o sí, no, es una lucha total con ella todos los días, porque no quiere, no quiere. Yo sí quisiera aplicar con ella también otro tipo de estrategia, por ejemplo, de repente, no sé, hacer todo en base a tarjetas léxicas, tarjetas numéricas, hacer secuencias, pero ¿qué más usted me podría aportar para yo poderla seguir ayudando a ella? Usualmente cuando hay niños con dificultad de hiperactividad, ellos sienten o tienen la dificultad para mantenerse de repente en un solo lugar, ¿no? Entonces, yo recomendaría que tal vez puedas utilizar algunas técnicas más lúdicas, ¿no? Algunas técnicas que puedan implicar que ella se desplace
por su aula de sesión o su aula de intervención, ¿no? Por ejemplo, una estrategia es que, no, si ella tiene que escribir, ¿no? De repente en una sesión ponemos un papelota en la pared y vamos a escribir, ¿no? De repente haciendo un juego, ¿no? Primero voy a pegar una imagen y luego me tengo que ir corriendo hacia la otra pared y tengo que escribir de repente el nombre de la imagen, ¿no? Y luego me tengo que ir a correr a buscar la otra imagen y pegarla, ¿no? O de repente un día, ¿no? Si estamos trabajando con tarjetas o con fichas, no utilizar de repente, no utilizar algunos objetos o hacer un caminito o hacer un patrón de repente en el pisito, ¿no? Donde ella tenga que pisar, donde tenga que saltar, ¿no? Para que le motive un poquito más a hacer las actividades que de repente tú tienes en mente, ¿no? Sobre todo me imagino que son actividades con fichas, porque cuando son fichas, no, no quieres hacer la ficha, no, 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 ellos se ponen un poquito reacios, pero cuando hay una parte lúdica de por medio, como que van a motivarse más porque ya van a incluso reducir un poco esa dinámica de movimiento que es que está desregulado en esos niños con hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado salir de repente yo tenía un ambiente en donde tenía un jardincito, entonces muchas veces me ha tocado de repente poner la ficha en una mesita en el jardín y luego hacer todo un patrón de repente de piecitos, de manitos, y el niño tenía que saltar, poner su manito como un tipo, una, una dinámica de poder, ¿no? Hacer algunas estructuras motrices y luego hacer la fichita, ¿no? Un pedacito de la fichita y luego otra vez y así para poder ayudar y motivarlo a ejecutar esa tarea. Entonces, si agregamos un poquito más de actividades lúdicas, la niña va a estar un poquito más motivada y eso va a ayudarla a poder mantenerse, sobre todo motivarse a hacer la actividad, ¿no? Ya cuando la niña logra hacer la actividad, ahí sobre todo vamos reforzando la idea, ¿ves? No fue difícil, fue súper fácil y ya cuando tolere hacer la actividad, entonces de repente ya podemos ir reduciendo un poco los jueguitos y mantenernos más tiempo haciendo las fichitas o las actividades que tenemos programadas. Sí, espero que te ayude un poquito. Muchas gracias, licenciada. Sí, de hecho que sí. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora sí terminamos porque ya se va a acabar nuestro tiempo con Carla, así rapidito. Muy Sí, rápido la hola, ¿qué preguntita. tal? Buenas noches. Muy Quería buenas hacer una noches. consulta. Es el mismo caso parecido que de la anterior consulta, pero ya este es el niño más grande, ¿no? Él tiene 8 años, está en tercer grado, es mi hijo, ¿no? Y lo que yo sé, lo que más o menos la profesora me comenta es que en clase trabaja, ¿no? Camina por ratos, le dejan caminar, pero mi problema es en casa, ¿no? Él ya toma Ritalina, la Ritalina le hace efecto hasta que sale del colegio, pero ya no le doy más, ¿no? Y el tema es un poco él no quiere hacer las tareas en casa, ¿no? Es un poco más desafiante, se corre, no quiere sentarse y me toma bastante tiempo el hecho de tratar de convencerlo y motivarlo para que se siente. Y muchas veces está el tema amenazante, ¿no? Ok, si no haces la tarea, no vas a ver tele, no vas a jugar, no va a haber computadora, no va a haber celular. Entonces, eso a mí me frustra mucho porque no me gusta amenazarlo. O sea, siempre trato hasta el final, ¿no? Pero no logro, no sé cómo motivarlo y no sé cómo hacer para que se siente a trabajar, ¿no? Claro, por ejemplo, una estrategia que funciona mucho con los niños con TDAH de diferentes edades es la economía de fichas, ¿no? Muchas veces a los niños le permitimos hacer muchas actividades reforzantes para ellos, como ver la tele, como usar la computadora, como ir al parque o ir al cine, ¿no? Y podemos utilizar todas estas de repente reforzadores como forma de que el niño en base a su esfuerzo las logre, ¿no? Por Ujú. ejemplo, podríamos establecer la dinámica de que ya, tú quieres ver una hora de tele, perfecto, ¿no? Pero antes de poder ver esa hora de tele, vamos a hacer una serie de actividades que implica de repente poder hacer nuestra tarea, poder hacer tal cosa, ¿no? Y cada una de esas actividades va a ser un puntito
Y cuando sumes tantos puntitos, vamos a ver una hora de tele, ¿no? Y así vamos planificando, cada actividad va a sumarse ciertos puntos y cuando se llegue, por ejemplo, a 10 puntos, hacemos esa otra actividad, ¿no? Y otra dinámica también es que poner pausas activas en las tareas, ¿no? A veces hacer las tareas es algo tedioso para los niños con TDAH porque implica de que nos quedamos 3 horas haciendo tareas y para ellos son mucho tiempo. Entonces, hay que tratar de dosificar las tareas. De repente, si yo sé que él se mantiene sentadito, bien sentadito y concentrado por 15 minutos, entonces ya 15 minutos hacemos tareas y descansamos 3 minutitos. Luego de esos 3 minutitos, otra vez empezamos 15 minutitos y descansamos. Eso va a generar que el niño no vea las tareas como algo tedioso, como algo de repente desmotivante, como algo de repente tal vez incluso aversivo, ¿no? Sino que va a tomar como algo que va a poder mantenerse concentrado y va a de repente tener un tiempo de descanso, ¿no? Entonces, de esa manera vamos dosificando, ¿no? El tiempo para que no sea tedioso para el niño. Obviamente, siempre tratando de incrementar ese tiempo, ¿no? Si él se queda 15 minutos, no nos vamos a quedar 15 minutos toda la vida, ¿no? Sino que vamos a obviamente ir incrementando y ello va a hacer que él se mantenga más concentrado. Otra también dinámica es organizarlo, no todos los días a la misma hora hacemos lo mismo. De repente, si a las 4 de la tarde hacemos las tareas, todos los días a las 4 de la tarde vamos a hacer las tareas, porque eso va a generarle una rutina y si establecemos esa rutina va a ser más fácil para él poder anticiparse e incluso poder de repente adaptarse a ese nuevo horario que se va a establecer, ¿sí? Espero haberle ayudado, creo que ya vamos a cerrar esta sesión. Sí, muchísimas gracias. Sí, mucha ayuda. Listo. Sí, Miss, muy buenas noches. Les saluda Vanessa, también parte de la familia Exedu. Agradecerle por esta capacitación, este taller gratuito que ha sido muy provechoso tanto para nosotros como docentes como para todos los participantes. Agradecerles a todos ustedes por estar participando en la clase número 1. Nos estamos viendo ya en la segunda clase. De igual manera, los detalles se van a compartir de igual manera como lo hemos estado haciendo a través del grupo. Sí, Richard y yo nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes para poderlos ayudar. Y cualquier pregunta que tengamos ya la resolvemos en todo caso en la segunda clase, ¿le parece, Miss? Sí, no hay ningún problema. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. De igual manera, Miss, yo me quedo con ellos un ratitito para Muchas darle gracias. algunos detalles del certificado de este taller y nos estamos viendo en la segunda clase, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, muy buen fin de semana. Bueno, chicos, para poder aclararles solo ciertos puntitos de la certificación para los que han solicitado o piensan solicitarlo desde ya. El certificado como tal y las preguntas que hemos tenido constantemente han sido, señoritas, si es que esto va a estar validado en alguna página, si esto va a estar validado o va a tener un QR como tal, y sí. Directamente el certificado nosotros lo mostramos por la primera cara y como pueden observar en la parte del reverso tiene los detalles que se necesitan para poderlo hacer válido como capacitación adicional dentro de su hoja de vida. Lleva un QR validador que te redirecciona a nuestra página de verificación, lleva las firmas correspondientes originales de nuestra institución de Exedu y sale con sus datos, tanto número de registro e inscripción, su nombre completo. Eso sí, en caso de ser licenciada, magíster o tener ya algún título y ustedes desean que en el certificado salga el detalle, por ejemplo, yo que soy licenciada, pues le indican, Richard, necesito que salga licenciada. Ok, entonces va a salir licenciada Vanessa Limoncho Ortega y el detalle completo en la certificación, ¿sí? Lleva su DNI, tanto las horas pedagógicas como saben de 220 horas y la fecha que estamos llevando actualmente. Bien, el certificado, como saben, es por cupos limitados, tiene un costo único de 100 soles y esto acredita a una entrega tanto física como digital, tanto lo que es Lima o provincia, ¿sí? Se envía a través de Olva Courier o Shalom. Ustedes pueden elegir, Olva Courier, como saben, lo lleva hasta la puerta de su domicilio, lo pueden recoger ustedes o algún familiar que se encuentre en casa, y Shalom pues hasta una agencia como tal para que se puedan acercar a recibir el documento. En todo caso, tiene alguna duda directamente, también, como les estaba indicando, contamos con lo que es una página verificadora dentro de la institución, en donde ustedes pueden observar que el documento está cargado dentro de nuestras redes y es válido para que ustedes los puedan descargar las veces que desean para juntarlo a su hoja de vida.
¿Tienen alguna duda en general? Ya, el certificado del taller sale en nombre de nuestra institución, auspiciada por la José Faustino Sánchez Carrión. Quienes firman son los gerentes generales de Accedu. No hay ningún cobro adicional aparte de los 100 soles, que es el costo único. No hay ningún costo adicional, se pagan los 100 soles, te mandamos un link de inscripción. El link de inscripción tienes que tú detallarnos directamente si deseas recogerlo en Shalom, qué es Shalom, o de igual manera tu dirección exacta con referencia para poder hacer el envío por Olva Courier. Este es el certificado, chicos, sale tal cual como pueden ver. Ay, esta es una muestrita. ¿Dónde es? Acá está. Ay, se me perdió. Aquí. Va a salir tal cual. Por ejemplo, Faustina, estrategias de intervención de niños con TDAH, realizado este mes, este año, con las horas completas. 220 horas académicas, estimada. Sí, ese es otro beneficio. Si ustedes tienen el chance de poder realizar el pago en 2 partes, genial. Pueden ir adelantando 50 soles ahora. Y al finalizar el taller, o como máximo hasta el día 25, 26, estar abonando la otra parte. Ustedes tienen esta ventaja ya que el documento se emite siempre y cuando nosotros tengamos el pago completo. Bueno, el área administrativa tenga el pago completo. Sale por 220 horas académicas y estaría durando 3 días. Ya esta es la primera clase. A ver. Denme un momentito para darle los detalles completos. Recuerden, chicos, que de igual manera los talleres son totalmente diversos. Tenemos varios talleres como institución. Hoy día hemos comenzado viernes 22 de 8 a 9. Estamos continuando el día de mañana, sábado 23 de 8 a 9. Y finalizamos el día domingo de 8 a 9 de la noche. Sí, Heidi, puedes ir adelantando lo que es 50 soles y con ella directamente comenzamos lo que es el proceso de solicitud. Tú al culminar el pago, directamente se genera ya el proceso de emisión del certificado. Primero te mandan el digital, claro está, para que tú puedas corregir cualquier detalle. Ahorita te voy, chicos, a los que han sido invitados de otros grupos, porque ha habido invitaciones externas, les voy a pasar por este medio el link. Heidi, por favor, dale clic al link, te va a llevar al grupo si es que todavía no estás en el grupo y directamente para poder generar lo que es el trámite. Bien, chicos, si hay alguna otra duda, sí, directamente todavía tenemos cupos, indícale. Ahorita Richard se va a conectar con ustedes en un ratitito nada más, o yo ahorita les escribo si es que él no está activo para poder coordinar los pagos correspondientemente. La siguiente clase es mañana. Ahora, comentarles, las clases grabadas, chicos, sí son netamente y exclusivos de las personas que tengan el certificado pagado. El material se va a compartir, no hay ningún problema. Eso sí se va a compartir siempre a través del grupo. Pero las clases grabadas, sí o sí, va a ser exclusivo para las personitas solicitantes del certificado, porque nos interesa mucho de que ellos tengan las 3 clases que validen las 220 horas que la universidad nos permite brindar. No, mañana se va a volver a enviar otro link unos minutitos antes de iniciar. Karina, no te preocupes. Siempre se va a avisar por el grupo para que todos puedan participar. Genial que se están uniendo. Ahorita le voy a pedir a Richard o yo les voy a compartir todo el detalle del certificado para poderlos ayudar con el trámite, ¿sí? Genial, chicos. En todo caso, creo que ya no hay más dudas. Recuerden que los que se han quedado con preguntitas, tanto personales como de algún pacientito o de algún familiar o de algún alumno dentro del aula de clase, el día de mañana estaremos respondiendo las preguntitas. Ténganlas a la mano para que la Miss nos pueda ayudar desde tempranito con ellos, desde iniciar la clase. Y mientras vamos tocando el desarrollo, pues vamos ahí ya aclarando estos temas. No, Grecia, no hay asistencia como tal. Si es que vas a solicitar el certificado, de igual manera se te va a enviar la grabación como tal. ¿Sí? Chicos, en todo caso, un gusto ha sido de mi parte y de parte de Richard también el día de hoy conocerlos. Nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Sí? Cualquier cosita nos escriben. Que de ahí te escribo por el grupo para poder realizar el trámite del certificado. ¿Sí? Contamos con Yape, así que no se preocupen si es que se le hace más rápido.
Muy buenas noches, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Besos. Descansen. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches.